Chicos, ¿saben algo de su compañera? Ya, atentos chicas a lo que voy a explicar. Vamos a trabajar microcorrientes y después de lo que son microcorrientes, en la plataforma va a estar habilitada lo que son dos casos clínicos que deben resolver en función a la aplicación de esta corriente. Entonces, ¿cómo es el procedimiento hoy? Explico microcorrientes, trabajan los casos clínicos, van a tener aproximadamente como unos 40 o 30 minutos. Volvemos a conectarnos y defienden los casos clínicos, ¿ya? ¿Por qué estamos haciendo estas defensas? Porque la siguiente semana vamos a tener lo que son defensas de casos clínicos, que va a equivaler a la mitad de la nota de su parcial. Entonces, estamos practicando hacer cada clase casos clínicos porque la siguiente semana lo van a hacer bajo un protocolo estandarizado en diapositivas con una explicación de la patología, por qué están dosificando las corrientes, qué características tienen, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso estamos avanzando de esta manera. Entonces, voy a empezar con lo que son las microcorrientes, que son parte de lo que se denominan corrientes galvánicas. Estas microcorrientes, como dice, cuando escuchamos el término o el sufijo micro, significa pequeño. Es la unidad más pequeña en la dosificación eléctrica para generar buenos efectos fisiológicos a nivel tisular, a nivel muscular y obviamente a nivel de lo que son terminaciones nerviosas. Estas microcorrientes van a usar la unidad más pequeña de la dosificación, que son los microamperios. Si hablamos un poco de la historia de lo que son las microcorrientes, vamos a decir que el cirujano médico ortopédico Roberto Baker fue uno de los pioneros en el manejo de lo que son las microcorrientes. Este médico utilizó la unidad más baja de lo que es la dosificación eléctrica para crear campos magnéticos en el proceso de regeneración tisular. Al mismo tiempo, este médico utilizó lo que es esta corriente para alteraciones musculoesqueléticas y epiteliales para modificar la funcionalidad de estos y principalmente para modificar la estructura, reconstruyéndola y generando lo que se denomina regeneración tisular. Los primeros estudios de lo que fueron las microcorrientes han sido publicadas con técnicas desarrolladas en seres humanos. ¿Para qué? Para lo que es la curación de heridas cutáneas. Este documento que fue publicado lleva el nombre de Asimacopoulos, que nos redacta muy claramente lo que es la dosificación de la corriente. En este caso, la microcorriente para lo que es la resolución de tejidos lesionados. Ahora, cuando hablamos de microcorrientes, vamos a hablar de lo que son corrientes de un tamaño sumamente pequeño. Por eso su gráfica muestra que la forma de onda de esta corriente es muy pequeña. Esta microcorriente, al tener una forma de onda pequeña, va a tener también lo que es una duración en cada forma de onda menor a lo que son 500 pulsaciones. O sea, son muy pequeñas las pulsaciones que salen. Por eso son imperceptibles. También el número de pulsos que van a salir en un determinado tiempo son muy bajos, son muy cortos, no son repetitivos ni extensos. Esta microcorriente, en ese sentido, va a manejar frecuencias por debajo de los 30 Hz. Y su nivel de estimulación eléctrica es subsensorial. Cuando manejo el término de subsensorial, significa que no va a haber una estimulación sensitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente no va a sentir la corriente eléctrica.
No va a sentir ni el adormecimiento, ni el pinchazo, ni la vibración, ni calor, ni nada. Simplemente va a sentir lo que el electrodo está acoplado a su cuerpo, pero después no va a tener ninguna otra sensación. Obviamente, este es un nivel subsensorial. Nos denota que no va a haber, obviamente, tampoco lo que es un nivel motor. Jamás vamos a ver contracciones musculares, ni fibrilaciones, ni vibraciones del tejido muscular. Pero sí nos va a permitir estimular la regeneración de estos tejidos porque vamos a poder ingresar a profundidades más amplias. Ahora, la microcorriente va a dosificarse, les había dicho, en miliamperios como unidad máxima, 1 miliamperio en realidad como unidad máxima, y va a manejar parámetros inferiores que van a ir de 1 a los 1000 microamperios, ¿no? Que es la unidad más pequeña que un miliamperio. Entonces, un miliamperio es igual a 1000 microamperios y la dosificación de estas corrientes están por debajo de los 1000 microamperios. Pues cuando dosifiquemos, esos son los valores máximos en lo que es la dosificación con estas corrientes. Algo también que es importante mencionar acerca de lo que son las microcorrientes es que estas corrientes, como ustedes pueden ver, tienen forma de onda cuadrangular y algunas la denominan rectangular. Como les había mencionado hace un momento, estas corrientes van a mejorar lo que es el manejo de los pacientes en la estimulación eléctrica subsensorial. ¿Cómo va a trabajar? El centro de la dosificación eléctrica va a estar compuesto de protones y neutrones. Estos protones y neutrones van a hacer una acción directa sobre lo que son la dirección de la radiación de la corriente eléctrica, lo cual nos va a permitir, a través de su onda radiada, que va a ser más o menos así, nos va a permitir tener respuestas fisiológicas, ojo, fisiológicas, de los tejidos que van a ser alcanzados por esta radiación, que obviamente va a tener una dirección monodireccional, o sea, solo en un sentido. Esta situación va a permitir que se generen los efectos fisiológicos después de un trauma, después de un proceso inflamatorio, en lo que son modificaciones de tensión muscular, para lo que es la reestabilización del núcleo celular de los tejidos afectados. Ahora, la microcorriente es una microcorriente que maneja valores por debajo de los miliamperajes. Esta estimulación eléctrica va a tener una acción directa sobre lo que son los elementos subcelulares, en especial sobre el núcleo celular. Yo creo que recuerdan en patología, en histología, tal vez en semiología, que el núcleo lleva la información del ADN de nuestro cuerpo, lleva la información genética. Ahora, cuando nosotros trabajamos microcorrientes, la acción radiada de la corriente va a hacer que llegue esta energía sobre el núcleo para generar lo que es la réplica de este tejido para la reparación tisular o, caso contrario, la degradación de este para modificar la fisiología del tejido que puede estar generando una cicatriz con mala dirección. De todas formas, cuando hay esta dúplica de lo que es la información de la cadena del ADN para restaurar el resto de la célula dañada, como ustedes pueden ver, nos va a permitir replicar y poder reorganizar ese tejido y que quede lo más parejo a un tejido sano. A este proceso de réplica de ADN
liberación de proteínas que vayan a generar la membrana celular, se lo denomina regeneración hística. Ahora, la regeneración hística va a generar un estímulo de lo que es la actividad biológica, principalmente del componente tisular denominado colágeno. El colágeno va a trabajar de manera paralela con lo que son los fibroblastos para poder rellenar o reemplazar aquellos tejidos que estén con alteración en la continuidad de su estructura. ¿Eso qué quiere decir? Que estén lesionados, lacerados, con pérdida potencial o real de algún tipo de tejido. Una vez que se genera esta reconstrucción, que es como una soldadura que estamos realizando a nuestros tejidos, vamos a hablar de que hemos generado una regeneración tisular. Obviamente que el tejido que vaya a rellenarse tiene que ser un tejido óptimo. Y cuando hablo de un tejido óptimo, tiene que ser un tejido móvil, que se pueda desplazar, que permita la funcionalidad normal de ese segmento afectado. Ahora, esta corriente denominada microcorriente no va a generar, no va a provocar en el paciente ningún estímulo sensitivo. Por lo tanto, no voy a sentir la corriente. Tampoco voy a generar un estímulo motor. No se va a generar un estímulo motor que active las fibras de los músculos que van a estar en el lugar de la lesión. No, porque el nivel de trabajo de esta corriente, les decía hace un momento, que es un nivel subsensorial. Ahora, esta corriente que va a generar estimulación para lo que es el proceso de regeneración tisular a piel, tejido conectivo, y músculo, incluso hasta hueso, va a tener un nivel de trabajo subsensorial, en el cual yo puedo trabajar valores de intensidad de baja calidad y llegar a producir respuestas sensitivas sobre estos tejidos, siempre y cuando estemos en un nivel subsensorial. Cuando digo respuestas sensitivas es porque va a haber una transmisión de información nerviosa entre los axones y las dendritas de los tejidos comprometidos, pero no así una percepción sensitiva generalizada del paciente con esa sensación de hormigueo, adormecimiento, parestesia que genera cualquier corriente eléctrica, sino solamente por la transmisión de información nerviosa. ¿Qué características físicas tiene esta corriente? Como ustedes pueden observar, es una corriente que va a tener pulsos rectangulares o cuadrangulares, los cuales pueden tener trabajar en dos fases. Pueden ser los clásicos monofásicos, que estamos viendo en pantalla, o los bifásicos, los cuales van a ocupar, obviamente, eje positivo y eje negativo. Al mismo tiempo, la forma en la que van a salir estos pulsos pueden ser simples, como los monofásicos, pulso, pausa, pulso, pausa. Pueden ser bifásicos, que trabaje pulso y pausa. Y los de Burst, que salga pulsos consecutivos, pulso, 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 intervalo de pausa. Pulso, 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 intervalo de pausa. De esta manera se puede generar la forma de salida de los pulsos eléctricos, que como ustedes saben, son los valores en frecuencia. Ahora, esta dosificación, estas características físicas que va a tener la corriente, como les había dicho, el ancho de pulso de cada una de estas formas de salida eléctrica va a tener un valor de 1 a 500 milisegundos, pero jamás superior a estos valores. Ahora, la amplitud de la corriente van a ser máximo entre 10 micras a 1 miliampere. Y obviamente va a trabajar siempre su nivel subsensorial. Ahora,
Esta corriente sí tiene un efecto galvánico, pero muy bajo. Al generar un efecto galvánico bajo, obviamente van a haber respuestas polares. Va a haber una respuesta del polo positivo o, caso contrario, si yo elijo una respuesta fisiológica del polo negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que van a haber efectos catódicos y anódicos. Ahora, al generar esos efectos anódicos y catódicos, la polaridad puede ser bidireccional. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber un reverso de la polaridad de manera automática. O caso contrario, puede ser continuo y no alterno. Cada sesión de la dosificación eléctrica con este tipo de corrientes puede variar entre 10 a 20 minutos. Todo va a depender del lugar y del efecto fisiológico que yo quiera trabajar. Ahora, van a existir dos formas básicas de lo que es la amplitud máxima de la corriente. Vamos a tener, como les decía, una forma de onda continua, la cual se va a trabajar en lo que es el eje monofásico, en la cual vamos a tener la salida de la corriente con el intervalo de pausa. Tanto la salida de la corriente como el intervalo de pausa van a tener la misma dosificación en lo que son milisegundos, digamos 2 milisegundos para el pulso y 2 milisegundos para la pausa. La otra forma de corriente van a ser las monofásicas pulsadas. Cuando nosotros tenemos un pulso, por ejemplo, que dura 2 milisegundos y el intervalo de pausa para que generemos ese efecto de pulsación va a ser más largo. Por lo general, el doble. Entonces, estaríamos hablando que el intervalo de pausa para generar esa pulsación va a ser de 4 milisegundos. 2 milisegundos un pulso y luego pausa. 2 milisegundos un pulso y luego pausa. Entonces, cuando sucede eso, estamos hablando de una corriente monofásica pulsada. Cuando yo trabajo lo que son la dosificación en lo que es las microcorrientes, voy a trabajar los siguientes valores para las siguientes patologías. Si yo quiero trabajar lo que es la regeneración tisular, que es una de las indicaciones del uso de la corriente eléctrica, estos trastornos de la cicatrización pueden ser manejados con dosificación en frecuencia ultras bajas, que quiere decir de 1 a 10 Hz. Y si yo trabajo ese tipo de dosificación de frecuencia, también la intensidad va a ser ultra baja. Voy a tener dosificaciones de entre 10 y 100 miliamperios, que son las unidades, perdón, microamperios, que son las unidades más bajas de dosificación. Ahora, en caso de que yo tenga que trabajar el dolor crónico, que también para eso me ayuda bastante la microcorriente, mis rangos en frecuencia o mi dosificación en frecuencia van a ser por lo general superiores a 10 Hz, pero se tiene como referencia una interacción entre los 3 Hz hasta los 30 Hz como dosificación máxima. Este tipo de dosificación, por ejemplo, se utiliza en lo que es la electropuntura, también se utiliza en lo que es la electroacupuntura, donde yo descargo agujas con lo que es el estímulo eléctrico de esta corriente y las dejo en el segmento lesionado para que vayan generando una liberación de endorfinas para trabajar. Los valores de dosificación en lo que es modulación del dolor con una microcorriente sí van a tener valores de modulación de amperajes, o mejor dicho, de microamperajes altos, entre 50 y 600 microamperios. ¿Cómo se va a dar más bien el proceso de regeneración celular? Las microcorrientes van a utilizar un microamperaje continuo. En el caso de lo que es dolor, pero van a utilizar un flujo de la corriente pulsada en el caso de lo que es regeneración tisular. Cuando sucede esta situación,
va a generarse una función simulando la actividad celular de nuestra piel. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a aumentar la amplitud de la corriente en el lugar de la lesión para empezar su proceso de regeneración. Esto se va a dar por una inducción o una migración de las respuestas eléctricas que se ven bajo el cátodo o en el ánodo, o cuando tenemos inversión de polaridad en ambos casos. En este caso vamos a tener la liberación de neutrófilos, macrófagos y fibroblastos que nos van a permitir la cicatrización del tejido aparentemente afectado. Esto va a jugar manejando lo que es el tejido en la etapa de granulación, posteriormente se va a generar una acción bactericida y al final lo que es la granulación epitelial, donde ya se va a ver la proliferación de ese tejido lesionado para iniciar la cicatrización o regeneración tisular. Entonces, cuando yo aplico microcorrientes en una sola sesión, yo tengo un avance de 7 días de terapia para la reconstrucción de un tejido. Va a acelerar el proceso de coagulación, formando lo que es un coágulo localizado, el cual después va a empezar a generar lo que es la proliferación de fibroblastos macrófagos, dando origen a lo que es la costra de la lesión. Después de eso, la proliferación de fibroblastos se va a dar por debajo de la lesión, permitiendo que haya una reconstrucción alrededor de ese lugar. Y obviamente ahí va a empezar lo que es la cicatrización de la epidermis y de la dermis. A esas 4 etapas que la microcorriente acelera se van a denominar coagulación, cuando es la formación de coágulo, inflamación, cuando hay la activación de fibroblastos, macrófagos y gostra, proliferación, cuando estos fibroblastos van a ir a proliferarse por debajo del sitio de la lesión o donde está el coágulo en forma de costra, y al final, cuando la dermis y la epidermis esté recicatrizada, vamos a hablar de que hay una maduración tisular. Esto nosotros lo logramos en una sola sesión, muchas veces con la aplicación de las microcorrientes. ¿Qué consideraciones debo tener antes de lo que es la aplicación de las microcorrientes? Debo aplicar estas corrientes con lo que son láminas de aluminio. Los electrodos de aluminio son útiles, pero no son para uso repetitivo, entonces son más desechables. Sin embargo, vamos a tener lo que son las gomas o los electrodos en lo que es los electrodos de carbono y lo que son las guarniciones de fibra vegetal que van a proteger a este electrodo. Sería la técnica o selección de electrodos más adecuado para trabajar microcorrientes. También existen rodillos de acero inoxidable que son reusables, pero que son muy pocos en el mercado, pero sí se adaptan con gran calidad a algunas zonas de nuestro cuerpo. Cuando yo utilizo los electrodos de carbono, siempre debo proteger o con gasas humedecidas o con lo que son los protectores de fibra de carbono, que es lo más adecuado. Pocas veces utilizo los electrodos de los electrodos de carbono con gel para poder conducir la corriente eléctrica. Lo ideal es utilizar siempre guarniciones de fibra vegetal totalmente humedecidas. Jamás voy a utilizar en una microcorriente, chicos, jamás electrodos adhesivos. Ahora, cuando aplico las microcorrientes, yo tengo que observar la polaridad de estas. ¿En qué momentos nos conviene invertir la polaridad? De repente tengo un paciente con una contusión y una lesión en la piel, una arañada. Entonces, en algún momento, por ejemplo, yo voy a mantener una polaridad fija para lo que es la regeneración de ese tejido arañado. Y en otro momento voy a invertir la polaridad, voy a hacer que trabaje la otra carga para lo que es
modular el dolor, entonces la polaridad va a estar en función al efecto terapéutico que ustedes quieran lograr. Vamos a tenerlo en lo que es el modo de aplicación continuo o pulsado. Continuo, chicos, siempre para neuromodular el dolor. Y pulsado para lo que es la regeneración tisular. ¿Cómo van a colocar los electrodos? Van a colocar, en el caso de que es neuromodular el dolor, van a colocar en el lugar de la lesión. Pero en el caso de lo que es la regeneración o reparación tisular, van a colocar el electrodo a una distancia de la lesión entre 5 y 15 centímetros. Por lo general, si las zonas son pequeñas, es ideal hacer una aplicación de 5 centímetros. ¿En qué patologías está indicada? En todas, porque no tienen gran efecto, galvánico. Pero está contraindicado cuando aplicamos sobre el seno carotidio, cerca del marcapaso en la región pericárdica o en la región abdominal si estamos frente a un paciente en gestación. Bien. Como ustedes han podido ver, las microcorrientes tienen dos acciones terapéuticas, la regeneración tisular y la neuromodulación del dolor. ¿Cómo va a neuromodular el tejido? Haciendo la liberación de lo que son las endorfinas a través de la estimulación eléctrica que se dé de manera local o puede estar en función al recorrido de un plexo nervioso. En cambio, la regeneración se trabaja a nivel periférico del lugar de la lesión para acelerar el proceso de regeneración tisular. Entonces, ustedes ahora van a solucionar los casitos clínicos que les voy a compartir en el Zoom, ¿ya? O perdón, que ya está habilitada en la plataforma, pero que se los voy a pasar al WhatsApp, ¿ya? Entonces, si ustedes van a entrar a la plataforma, dice tarea, casos clínicos. ¿Ya? Y acá está la opción para que lo puedan descargar. O caso contrario, les voy a compartir igual el mismo documento y lo van a poder ver por el WhatsApp. Entonces tenemos a los casitos clínicos. Tenemos dos casitos clínicos, chicas. Que tarde un poquito. Está muy bien esto. Lice, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Richard, Lice. Richard. Bueno, igual han llegado tarde los dos. Entonces, Sí. tenemos los casitos clínicos. El primer casito es un paciente de 35 años de edad, de sexo femenino. Esto de acá vamos a omitir, no va a ser endomorfa, no les voy a dar la característica en específico, sino es una paciente femenina postcesárea hace un año. Se encuentra con cicatriz adherente y flacidez abdominal, por lo cual necesita dosificación eléctrica. Ya les estoy diciendo que la dosificación es con microcorrientes. Entonces vamos a poner qué tipo de corriente es microcorriente. La forma de onda de esta corriente, qué tejidos estarán comprometidos en una cicatriz y una flacidez. Luego me van a decir la dosimetría y en la dosimetría me van a explicar la técnica de aplicación longitudinal, no sé, transregional, dependiendo de lo que ustedes crean o criterio que tengan sobre la dosificación. El tiempo de aplicación en lo que es la sesión terapéutica, ya les ha dado parámetros generales. La frecuencia igual en función a lo que es la lesión. Lo propio en intensidad, forma de aplicación, tipos de electrodos. Y me tienen que decir qué efecto fisiológico y qué efecto terapéutico genera esta corriente. Sin olvidarse a qué valores va a estar la intensidad y qué sensación va a tener el paciente. Ese es un caso clínico y el segundo caso clínico es un paciente de 45 años de edad con lumbalgia aguda que igual refiere dolor a nivel de grado 10 según la escala de valoración del dolor, por lo cual requiere electroterapia para neuromodular el dolor. Y me indican los mismos parámetros que ya les he mencionado. Va a ser exactamente las 9, son 9 menos 5. A las 9:30 deben volverse a conectar para ver cómo han solucionado sus casos clínicos y yo vaya haciendo las correcciones o
asignándoles las notas a los que hayan expuesto muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta acerca de esto? Sí, Lice, perdón, yo es que llegué tarde y quería preguntarla, Dime. ¿cómo se llama? ¿La frecuencia? ¿La frecuencia o intensidad? Está los valores de la frecuencia y la intensidad para dosificar, ya sea para neuromodular el dolor o también para lo que es la regeneración tisular. Les había dicho hace un momento los valores que se utilizan en ambos casos. De todas formas, Richard, las diapositivas ya están en la plataforma, pero ahorita vamos a refrescar esa idea. ¿Dónde está? Esta. Cuando trabajamos dosificación con estas corrientes, vamos a tener los valores que se van a usar para lo que es regeneración tisular. En lo que es regeneración tisular, que tiene que ver con los procesos de cicatrización, vamos a utilizar valores en los cuales la corriente va a tener valores muy bajos, de 1 a 10 Hz en lo que es frecuencia. Y en intensidad puede utilizar entre 10 a 100 microamperios, ¿no? Para modular el dolor, la frecuencia puede oscilar entre 3 a 30 Hz y la intensidad entre 150 a 600 microamperios. Estos son valores muy por debajo de los miliamperios, son microamperios. Ahora, ¿de qué va a depender esta dosificación? Del tipo de tejido, de la impedancia del tejido, del tipo de paciente, si es muy gruesita o es una paciente muy flaquita. Si es muy flaquita, entonces dosificaciones bien bajas. Si es muy gordito, voy a tener que aumentar para que la corriente en su campo magnético llegue a penetrar hasta el tejido lesionado. Entonces, los valores acá son referencias para que ustedes puedan dosificar. Pueden variar estos valores siempre y cuando estén dentro del margen y siempre y cuando me expliquen algunas características de su paciente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya dice, gracias. Entonces, ahorita les voy a pasar el caso clínico al WhatsApp para que ustedes puedan ya descargar. Si es que la plataforma creo que está un poquitín lenta, la estoy sintiendo así, porque no me carga su asistencia. Entonces, cuando defiendan sus casos clínicos, les voy a poner la asistencia. Lo que estoy haciendo ahora es pasarles al WhatsApp el documento para que ustedes vayan resolviendo. Y nos volvemos a conectar a las 9:30, ¿ya? Cualquier Ya cosa dice, ya está activada en la plataforma las diapositivas, entonces ya las pueden ver. ¿Ya? Entonces ya pueden resolver, chicos, sus casos clínicos, no hay problema. Nos vemos en media horita, no está difícil. Buenas noches.